Vamos a ir al libro de Lucas 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres, pero leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban hacia el lugar de los sacerdotes, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Muchas gracias porque tú la has enviado directamente desde el cielo, la enviaste, Señor, para bendecir nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos recibirla como una semilla en nuestro corazón y que busque dar fruto abundante, Señor, en una tierra fértil que te escucha, que te obedece y que actúa conforme a tu voluntad. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestra mente para recibir esta semilla preciosa y que hagas que dé fruto abundante para bendición de tu nombre, bendición nuestra, de nuestra familia y de muchos otros, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vemos aquí en este pasaje que estamos leyendo cómo Jesús, él iba de lugar en lugar. Y en esta ocasión él pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea era un lugar, era una zona roja, dicho en otras palabras, era un lugar donde había muchas cosas que no eran agradables para aquella sociedad en aquel momento. Los judíos, era parte de Israel, pero pues era una zona bastante conflictiva. Y Samaria ya no era directamente Israel, pero Samaria surge de una separación, por decirlo así, de Israel. Y ellos se separan y se vuelven un pueblo aparte, pero realmente también son originarios, vienen de las mismas raíces que ellos. Era un pueblo hermano, pero estaban completamente independientes y no congeniaban muy bien entre ellos. Y entonces dice la escritura que Jesús iba por aquel lugar, y cuando entró en una de aquellas aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Los leprosos vivían en las afueras de la ciudad. Los leprosos no podían compartir con las personas que vivían en las ciudades o en los pueblos o cualquier aldea. La misma ley de Moisés decía que toda persona que tuviera una lepra, una marca que pareciera como lepra, tenían que sacarlo de aquel lugar, del poblado, de la ciudad, para que no contagiara a los otros. En aquel momento los avances tecnológicos y médicos no eran los que nosotros tenemos. Cuando vino la pandemia del COVID, ¿qué se hacía con aquellos primeros que estaban enfermos? ¿Se recuerda qué hacían? Se apartaban, se metían en una cuarentena. Después todos estábamos en cuarentenados, ¿verdad? Pero los primeros se apartaban. Iban a lugares especiales donde no podían convivir con otros, sino los mismos que padecían los mismos síntomas. Aquí en Panamá no fue tan fuerte, pero en otros lugares sí fue muy fuerte la separación que se hizo aún de familias, y los mandaban a lugares muy exclusivos para este tipo de personas, y algunos de ellos pues por supuesto nunca salieron de aquel lugar. Se fue un día con unos síntomas que parecía gripe y nunca más regresó la persona, y solamente los separaban, no los podían ir a ver, y eran por causas de salubridad. Y entonces vemos en la escritura que también habían leyes de salubridad, y una de ellas era para la lepra. Y entonces estos hombres vivían en las afueras de la ciudad, y todos ellos se juntaban, mejor dicho, no es que fueran muchos, pero los que estaban en ese grupo se reunían y vivían juntos porque no había más que hacer. Ellos vivían lejos de su familia,
no podían tener contacto con la familia, se tenían que vestir de tal manera que todos supieran que era un hombre leproso. Yo recuerdo que a principios del siglo pasado, no este, en las primeras décadas, cuando alguna persona se iba a la cárcel, normalmente lo rapaban. Ahora lo hacemos por look, ¿verdad? Y otros porque no nos queda de otra, pero ni modo. Pero anteriormente, cuando una persona era vista sin cabello en la calle, sabían que había estado en la cárcel. Entonces era como decir, uy, ese estuvo en la cárcel, alejémonos. Entonces ellos tenían que tener distintivos. Ellos tenían que tener cierta ropa. Ellos mismos tenían la prohibición de estar cerca de otras personas, aunque les amaran. ¿Se imagina usted que usted sabe dónde vive su familia y no poder visitarles? Y que su familia quizá puede salir de la ciudad, pero no puede entrar en contacto con usted. O sea que si ellos se miraban, tenía que ser de lejos. Y entonces, hola ma, ¿cómo está? Porque si la persona se acercaba, también la metían al combo. Y se tenía que quedar allí donde ellos estaban hasta que le hicieran los exámenes, y si salía negativo podía reintegrarse, si salía positivo tenía que irse para allá. Entonces vemos que aunque lo creemos injusto, era necesario por la salud de todos los del pueblo, ¿cierto? Entonces estos hombres vivían aislados, afuera, sin poder tener todo esto. Y entonces dice la escritura que cuando él iba a entrar a una aldea, aquellos hombres salieron, pero ellos no salieron de la aldea, salieron de los lugares donde ellos vivían, alrededor de la aldea, salieron. Y eran 10 hombres y eran leprosos. Ya ve que ellos, como buenos hombres, bien organizaditos, se pusieron de acuerdo desde temprano para ir a buscar al Señor. Cualquier parecido es pura coincidencia. Los cuales se pararon de lejos, dice la escritura. Y entonces ellos sabían su limitación, sabían que eran considerados hombres no puros, hombres inmundos, hombres no merecedores. Y ellos lo reconocían. ¿Y qué hacían? Se paraba de lejos. Si usted quiere saber si alguien en su corazón tiene culpa en su corazón, usted debe ver la cercanía que mantiene con el Señor. Las personas que comprenden el amor del Señor y que los perdonó, los limpió y los cambió, esos somos los que estamos hasta aquí adelante, ¿verdad? Sin importar el pasado. Ya el pasado ya pasó, ¿qué importa el pasado? Y entonces ese ya está sano, se acerca. Pero el que todavía está así como 12 o 3, ese siempre se queda de lejos. Quiere, sabe quién es, sabe que necesita, porque estos hombres de algún lugar tenían que haber conocido quién era Jesús. No dice que ellos no tenían un diario, no tenían una página que ellos visitaran y les daban la información, sino que han escuchado o fueron capaces de escuchar lo que la gente hablaba en el camino, o si alguien les acercaba a decir, a contarles, ellos escucharon y comprendieron que era Jesús. Y ellos tuvieron fe, diga conmigo fe, antes de conocer a Jesús, así como tú y yo. Nosotros empezamos a tener un concepto quizá equivocado porque nunca lo hemos visto, pero en el corazón hay algo que hace, que engancha con el Señor. Yo recuerdo la primera vez que yo me acerqué al Señor, yo no conocía absolutamente nada. Tenía algún concepto, quizá algún concepto porque me llevaban, porque me enseñaron, porque me dijeron. Pero realmente eso no te hace conocer al Señor. ¿Cuántos de ustedes aprendieron acerca del monte Everest? ¿Quién sabe qué es el monte Everest? ¿Es el monte qué? Más alto del mundo. ¿Sí? ¿Cuántos han estado ahí? Pero todos sabemos de él. ¿Qué climas hay arriba? Frío. ¿El oxígeno cómo es? ¿Mucho o poco? Escasísimo. La gente tiene que subir con tanques, con oxígeno. Bueno, y algunos solo suben, que son más valientes, ¿verdad? O subían solo así. Pero lo que les quiero decir, aunque nosotros tengamos información, no conocemos. ¿Cuántos conocen la nieve? Ya ve, ni la nieve conocemos. Peor estar allá en esas grandes montañas que son puro hielo. Entonces, no es lo mismo tener información que conocer. Y hasta el día de hoy muchos de nosotros solamente habíamos tenido información acerca de Dios,
y ahora le estamos conociendo. Y cuando uno le empieza a conocer, uno dice, wow, y esto como que fue así, y no puede ser. Y uno se empieza a asombrar, y la verdad es que uno no termina de asombrarse del Señor nunca. Yo tengo 43 años de conocer o haber empezado a conocer al Señor, y hasta el día de hoy sigo sin completar todo. Y sé que me falta muchísimo, y no hay día que no me sorprenda de lo que Dios hace. Entonces aquellos hombres tenían un concepto, pero al ver a Jesús inmediatamente lo reconocieron. Pero ¿cómo se iba una multitud con Jesús? ¿Cómo sabían quién era Jesús? Ah, porque era el que iba al centro, no lo sabemos. Era el que iba hasta adelante, no lo sabemos. Si iba una multitud, ¿cómo lo reconocieron? Porque el Señor en nosotros pone la capacidad de reconocer al Señor. Dios nos permite reconocer las cosas de Jesús. Y entonces uno, plum, lo entiende inmediatamente. Porque Él puso un espíritu que habla el idioma del Espíritu. Y el Espíritu Santo le habla. Y dice, ¡ah! Esto es Dios. Esto viene de Dios. Ese es Dios. Y a ellos les pasa igual, lo miran y se acercan. Y empiezan de lejos, porque aunque sabían que era Dios, que era Jesús, no se atrevían a acercarse. Y le empiezan a gritar, Señor, no, le dice, Maestro. Este es maestro como el encargado de todas las cosas, como el maestro de obra en una construcción. ¿Sabe qué es un maestro de obra? El encargado de la construcción, que no es el arquitecto ni el ingeniero, el que realmente está coordinando el trabajo. Eso fue lo que le dijeron a Jesús, maestro. Maestro es uno que tiene el dominio pleno de la actividad que está desarrollando. Nosotros decimos maestro al que enseña, pero genuinamente eso debió haber iniciado porque era un maestro en las artes literarias, era un maestro en matemática. Ahora le decimos maestro a todos, pero no por eso quiere decir que sean maestros. Sí, en este sentido de la palabra. Lo usamos genérico, pero no es precisamente genérico. Entonces le dice, en inglés es más bonito porque le dice master. Y master es que domina todo. Entonces es uno que domina todo, es un comandante, como cuando a usted le dicen su licencia comandante. No, ¿verdad? Entonces vemos que le dicen, maestro, tú que dominas todas las cosas, le dice, ten misericordia de nosotros. Y entonces la escritura dice que Jesús salió corriendo a abrazarlos. No, Jesús los vio de lejos. Se quedaron de lejos, ¿se recuerda? ¿Y Jesús qué dijo? De lejos les da una instrucción. Porque la distancia entre el Señor y tú no depende del Señor, depende de ti. Entonces si usted quiere pegarle gritos al Señor, Señor, ten misericordia. Está bien, le dice el Señor. Ahí te va. O usted quiere acercarse y sentarse con el Señor. Señor, te quiero contar algo. Ayúdame. De cerca. ¿Y sabe qué hace el Señor? De cerca se comunica con usted. Entonces la distancia refleja el corazón o la persona por dentro. Y no estoy hablando que todo el tiempo uno toma distancia porque no quiere, no. Sino toma distancia porque en su mente necesita esa distancia. Mire, se lo voy a decir aquí. A veces algunas personas vienen y me saludan. Y yo represento a la iglesia, represento de alguna forma al Señor. Y entonces a veces la gente dice, no, ese es el pastor. Y algunos al principio, ¿sabe cómo es? De lejitos, ¿verdad? Porque dice, ay, ¿será que me acerco? Y peor si el Señor le dice algo. Y peor si sabe lo que estoy. Ya conforme coge confianza, el Señor lo limpió. Mire, una persona que está limpia y perdonada por el Señor, no le importa lo que le saben. Estos eran leprosos. ¿Y qué cree usted? Que ellos se ponían unas capas para distinguirlos. Y entonces cuando vienen, Señor, ten misericordia de nosotros, pero no le digas a nadie. ¿Cómo que no le digas a nadie si todo el mundo sabía que eran leprosos? Mire, la gente a veces quiere esconder sus propios pecados. Eso es lo que hacemos a veces, ¿verdad? Bueno, no hacemos, no deberíamos, sino es lo que pasa a veces. Quiere esconder el pecado, pero es imposible. Mire, todo el mundo sabe que uno de qué pata cojea. Mire, y los primeros, su propia familia.
Esos son los primeros. Entonces, para acercarse al Señor, usted no tiene que tener pena, mi amado. Pero ya voy a entrar a eso más adelantito, así que no se me adelante todavía. Entonces ellos se acercaban, Jesús viene y como ellos estaban de lejos les mandó la respuesta y les da la respuesta y dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y aconteció, dice la Escritura, que mientras iban, o sea, Él les da una instrucción y mientras ellos iban cumpliendo la instrucción, se empieza a cumplir la palabra que les dio. Entonces usted tiene que aprender que lo que el Señor dice, usted le agrega obediencia y en el camino el Señor le va a ir cumpliendo lo que Él dijo. Porque nosotros queremos tipo banco. Vengo, Señor, por un milagro. Creo. ¿Tiene fe? Sí, creo. Aquí está mi fe. Bueno, venga. ¿Y en el banco qué le dan a uno cuando uno presentaba un cheque cuando usted va a sacar dinero? De vuelta su plata. Ahí viene la plata, que hay bonito aquí, y yo salgo con mi plata. Pero esto no sucede así. Esto sucede, llega a la ventanilla de la fe y dice, ¿tienen fe? Sí, tengo fe. Muy bien, aquí está la instrucción. Y se lleva la instrucción, no se lleva el milagro. Y entonces se lleva la instrucción y dice, bueno, está bien. Y el Señor le dice a la oración que hice, Señor, cámbiame. Muy bien, esta es tu instrucción. Si ya no quieres ser enojado, ahora empieza a ser paciente. Ay, dice, si el problema es la paciencia, ya me impacienté. El problema es la paciencia. Y entonces el Señor empieza y da. Y mientras uno dice, pero bueno, tú dijiste que sea paciente. Y en el camino se empieza a desarrollar. Se empieza a generar el cambio que necesito para tener una vida diferente. A veces Dios sí hace milagros instantáneos. A veces los hace a mediano plazo. Y algunos de ellos, que son los más bonitos, los deja a largo plazo. Porque uno va siendo cambiado y transformado y el milagro se va operando mientras iban de camino. Diga conmigo, mientras iban de camino. Entonces, si usted es un hombre de Dios, usted tiene que saber que Dios no le va a cumplir todos los milagros en el mismo momento. Hay milagros que son de inmediato. Esos son preciosos, ¿verdad? Nos gusta porque son express. Levantó las manos, el Señor lo tocó y ¡brum! Quedó. Hay otros que hay que colaborar un poquito, ¿verdad? Y hay que caminar. Y hay otros que hay que esforzarse muchísimo. Pero le puedo asegurar que aquellos que más le costaron, en los cuales usted tuvo que invertir más fe, son aquellos que usted más va a poder gozar y disfrutar junto a los suyos. Ay, pastor, pero a mí solo me gusta Express. El problema del Express, mi amado, es que no hay formación en él. Usted se quedó igual, solo que con un milagro. Se lo voy a demostrar. Y entonces dice, vayan y preséntense. Y en el camino, de repente sucedió, dice la Escritura, quedaron limpios. Pero dice el verso 15, entonces, de todos los que iban, de los 10 que iban, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Entonces se imagina aquellos 10 hombres esperando un milagro instantáneo. Lo bueno es que eran obedientes, más que muchos creyentes de hoy en día, ¿verdad? El Señor les dice, ve y preséntate. Así como le dice, mira, estoy enfermo, va a la iglesia. Eso le dijo el Señor, ve a la iglesia. Entonces ellos se fueron a la iglesia. Y en el camino el Señor los sanó. ¿Por qué no los sanó en la iglesia? Porque hubieran dicho que fueron los sacerdotes. Les dio la instrucción, caminen, ¿verdad? Van para allá. Y en el camino, wow, dice. Y aquellos 10 hombres que iban tristes, ahora con un poquito de esperanza, iban para allá y de repente se empezaron a ver y a revisar. Y vieron, y no tengo lepra. Quiero ver, es verdad, no tienes. Tú tampoco, tú tampoco. A ver tú, enseña. Y seguramente empezaron a revisarse. Y cuando vieron que estaban limpios, 10 siguieron su camino y solo uno regresó, dice. Diga conmigo, volvió. Solo uno volvió. Los demás se fueron. Ahora, alguien me puede decir, pero es que Jesús les dijo que se fueran a presentar a los sacerdotes. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué el otro se regresó?
El que se regresó es desobediente entonces, porque los otros 9 sí son obedientes, dice. Y entonces aquí viene ya el poder nosotros comprender. El Señor da una instrucción y dice, ve a la iglesia. Pero más allá de que fuera a ir a la iglesia, que fuera lo que sucedía, que por cierto si tiene que venir a la iglesia, ya ve que cuando viene a la iglesia, milagros pasan. Entonces, yendo a la iglesia, el otro recibió el milagro. 9 continuaron y solo uno regresó. Ahora para ti y para mí tiene que haber una pregunta interesante y decir, ¿por qué se regresó? La escritura dice, ¿por qué? Pero en lo interno, ¿cómo fue que este pudo ser distinto a los otros? Y entonces mire lo interesante, porque este único que regresó no era un hombre común y corriente, era un samaritano. Y los otros sí eran judíos. Y aquellos que tenían una preconstrucción religiosa no pudieron identificar lo que Dios estaba haciendo en medio de aquel milagro. Los 10 recibieron el milagro, pero uno dijo, ay, es que porque vamos a la iglesia, entonces Dios hizo el milagro. Mire que hay pequeña diferencia. Cuando aquel que no tenía esta preconstrucción o no estaba atado a los parámetros que ya le tenían establecidos, se llama religiosidad, entonces él vino y dijo, pudo identificar la fuente de donde provino el milagro. Entonces los 9 tenían una preconstrucción, lo que les habían enseñado. Y entonces llegaron y dijeron, ay, Dios hizo un milagro. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo aquí en la iglesia, según ellos. Pero el Señor lo hizo él mismo. Dios te puede prosperar y nos puede prosperar en un instante si Él quisiera. Pero algunos de ustedes podrían decir, es que el pastor me dio una palabra. Y es verdad que el pastor dio una palabra. Es que Dios vio mi corazón. Y es verdad que Dios vio mi corazón. Pero al final de todo, siempre Dios es el bueno que quiso, que tuvo misericordia y nos bendijo de tal manera. No sé si me voy a entender. Si no, no se preocupe, otro día lo vamos a ver más despacito. Entonces, regresemos porque nos estamos apartando. Y dice, volvió, diga conmigo, volvió, glorificando. Volvió glorificando a Dios a gran voz. 3 cosas distintas. Número 1, reconoce. Y al reconocer, se regresa para con donde Dios estaba. Mire, si Dios le ha hecho un milagro, regrese porque Dios siempre tiene más. Un gran error de muchos creyentes que recibe un milagro y se va con el milagro. Ahí está feliz con su único milagro. Feliz porque Dios hace 30 años le hizo un milagro. Y yo, qué bien por el milagro hace 30 años, pero ¿qué pasó en el 29, en el 28? Es que ¿será que Dios solo tiene uno? Y cada uno solo tiene derecho a uno, porque están escasos últimamente. No es verdad, Dios puede hacer milagros todo el tiempo, todos los días, en el momento en que Él decida. Por lo tanto, uno no puede casarse con un milagro. Y aquellos hombres, es verdad, lo gozaron porque quedaron limpios, pero solo uno regresó. Y dice, volvió glorificando a Dios. ¿Qué es glorificar? Es hablar bien de las cosas que Dios hace. Mi amado, usted tiene que ser un hombre que le dé gloria a Dios. ¿Cómo hace eso? Cuando usted se levanta y dice, ay, qué buena me levanté. Y hoy me levanté, pero contento, gracias a Dios. Y ya con el vecino, mira, el Señor es tan bueno que ayer yo me levanté bravo y hoy estoy contento. Gracias a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Usted dele gloria a Dios porque tiene un trabajo, porque tiene una familia, porque tiene un techo. Dele gloria a Dios. No solo de gracias, que también incluye esto, sino dele gloria a Dios. Y esto lo tengo porque Dios me lo da. Entonces, mire, el hombre regresó. Número 1, regresó a la fuente. Número 1, regresó al punto de partida, o mejor dicho, al punto principal. Y regresa diciendo todo lo bueno que había recibido. Y dando gloria a Dios porque ahora era un hombre sano. Era un hombre diferente. Entonces vuelve. Número 2, glorifica. Y número 3 dice, a gran voz. Y aquí sí yo tengo que decir que venía pegando de gritos, quiere decir. Venía diciéndolo a todos los que se encontró. Es como alguien que podríamos imaginar que se ganó la lotería, ¿verdad? Y esas de Estados Unidos que son de cientos de millones de dólares. Y se ganó la lotería y se lo anda contando a todo el mundo. Bueno, aquí no podríamos hacer eso por temas de seguridad, pero sería bueno que se pudiera hacer, ¿verdad? Y usted llama a la mamá, mami,
Sí, mira, me saqué la lotería, te voy a mandar un par de milloncitos. A su hermana que tiene 2 años de no verla, mira hermana, ahí te voy a mandar 50. A su primo, primo me cae bien, ahí te voy a mandar 100. Y usted empieza a contar la historia y la cuenta en alta voz, con gran voz. Entonces, glorificar es el hecho de atribuirle a Dios las cosas buenas que nos pasan. Pero hacerlo a gran voz es cuando usted le empieza a contar a todos lo que Dios hace. Mire, no hay mejor manera que otro comprenda lo bueno que usted está pasando, sino porque usted le cuenta lo que está viviendo. Usted le cuenta, mira, ayer estaba súper triste, le pedí a Dios, yo estoy contento y no sé ni por qué estoy tan contento porque nada ha cambiado. Pero yo sé que es Dios. Y el otro se le va a quedar viendo, de verdad que está chiflado ya. Pero en el fondo de su corazón va a decir, qué contento que se ve de verdad. Y sí tiene problemas y no le han cambiado los problemas, pero está contento, ¿cómo le hará? Y entonces esto es darle gloria a Dios. Más allá nosotros pensamos que darle gloria a Dios es solo decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Está bien. Pero cuando usted cuenta de lo propio, usted dice, usted está glorificando a Dios. Y si lo hace con gran voz o en voz alta, mejor se escucha aquella gloria que usted le está dando a Dios. Gracias por el amén. Y dice después, regresó glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra. Esto quiere decir que él se humilló. Él reconoció que Dios era más grande y que él era mucho menor. Y dice rostro en tierra, porque no hay nada más bajo que la tierra. Es cuando usted se postra, usted se rinde, usted le dice al Señor, Señor, me doy, me rindo. La verdad es que tú sabes bien cómo hacer, tú sabes que yo quiero esto, pero yo sé que tú sabes mejor cómo son las cosas. Tú sabes y me conoces, yo me rindo a ti, dice uno. Y cuando uno dice, me rindo, normalmente, ¿qué piensa? En bajarse, ¿verdad? Me rindo, dice. Y este hombre llegó y se rindió delante del Señor. Porque no solamente se rindió, sino se rindió a tierra, a lo más bajo que pudo. O sea, el orgullo lo dejó colgado en el último palo que pasó. Yo tengo que decirle, ¿sabía usted que en el reino de Dios no hay orgullo? Si hoy pudiéramos subir al cielo y estar en el reino de Dios y ver el trono de Dios y estar con los ángeles y todo lo demás que haya, usted sabría que ahí no habría ni un orgulloso. Bueno, tal vez alguno de nosotros, ¿verdad? Pero de invitado nada más. Y ni de invitado. Yo creo que en la entrada dice, no se permiten orgullosos. ¿Sabía usted que no hay orgullo? Nosotros somos súper orgullosos. De verdad, no tiene idea. Cuando usted piensa en estos seres que están delante de Dios, que son casi perfectos, tengo que decir, con todas estas bellezas, poderes, atributos, majestades, y de repente se para Dios y todos se van al suelo, hermano, y se rinden delante de Dios. Y dice, Señor, no, aquí el que manda sos tú, vamos, y no por temor, sino por honra. Impresionante. Ahora se imagina que nosotros nos invitaran a dar un tour de un día, una pasadilla allá, ¿verdad? Y llegamos en el coaster, todos montados, y pasa y sale un ángel, y dice, bueno, aquí es el ángel guía, ¿verdad? Y aquí miran ustedes las calles de oro, wow, todo, ¿verdad? Y aquí el mar de cristal, wow, y aquel es el trono de Dios con todas las piedras que tiene, wow. Y de repente ya, de la corte celestial convocada, el Señor en su trono, Jesucristo a la diestra, los ángeles postrados, los ancianos postrados, los seres vivientes postrados y los orgullosos visitantes. ¿Y todos estos qué? Pues está limpio, pero no es para tirarse al suelo, dicen. ¿Se imagina una escena como estas? ¿Cómo llegaríamos nosotros? Así, yo soy tu siervo, ¿te acordás? Sí. 2 predicadas, 3 salvadas. Estamos bien. ¿Cuál de estos es mi trono? Al lado tuyo, Jesús, por favor. Qué mal me atendieron ahí, dice.
todos estaban postrados y nadie me llevaba a mi lugar. Mi amado, sí somos nosotros. Pero ¿sabía usted que no vamos a poder llegar hacia el cielo? Por eso es que el Señor a veces nos tritura tan duro. Porque necesita sacar todo lo malo tiene que sacarlo. Por eso lo pasa uno por tiempos difíciles. Y lo que hay que aprender, mi amado, es a entender qué es lo que Dios está haciendo. Y si yo pasé por aquí, pues no es que se lo merezca, o de repente sí, ¿verdad? Pero sí es necesario para que tú puedas salir un hombre y una mujer que pueda estar delante del Señor. Y ni siquiera de pie, te digo, postrado delante del Señor. Y entonces allí la historia cambia y este hombre llegó, comprendió, aunque él no sabía nada del reino de Dios, no sabía nada de la religión judía, no sabía nada de nada. Él solo sabía que algo en su espíritu lo movía a hacer todas estas cosas. Y de repente dice que se postró en tierra y a los pies del Señor, como dando el reconocimiento de quién era el mayor en aquel lugar. Dice que le dio gracias y le dio gracias. Ahora mire, una verdadera adoración tiene que ver con volverse del mal camino, con el arrepentimiento, con el pedirle perdón al Señor. Es parte de nuestra oración, pedirle el perdón al Señor para poder acercarnos puramente, limpiamente, santamente delante de Él, glorificándolo por lo que Él ha dicho, diciéndolo a gran voz, postrándonos en tierra delante de sus pies, dándole gracias. Esta es una escena de adoración. Todos estos elementos juntos generan una adoración. Nosotros pensamos que adoración es cantar. Ahí puede ir algunos de estos elementos. Pero una verdadera adoración tiene que ver con todas estas cosas. Aquí, en ese momento, aquel hombre adoró. Y entonces se comprende con lo que Jesús dice. No son, y este hombre era samaritano. Y aquí el Espíritu Santo pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Todo está muy lindo en la historia, pero este hombre era samaritano. ¿Qué tenía que ver eso, mi amor? ¿Y no que era leproso? ¿Qué tenía que ver la nacionalidad de este? Y entonces él remarca que la adoración no viene por la religión. La adoración, uno puede aprender en el ambiente religioso cómo genuinamente se hace. Pero eso es como que usted diga que usted va a ir a McDonald's y le van a poner un sombrerito de esos que usa, bueno, ya no usan sombreros, que le van a poner una gorra de las que usan en McDonald's y el uniforme y usted ya se volvió un cocinero. ¿Es eso así? O yo me voy allá con Osvaldo, me pongo un delantal, me echo un poco de harina en la cabeza y ya digo yo que soy panadero. ¿Será que es eso ahí? No digo que tenga que hacerse en otro lugar, no, porque ese es el lugar para hacerlo. Pero se aprende en estos lugares a hacer lo que es genuino hacer. Entonces vemos que aquel hombre era samaritano, queriendo el Espíritu darnos a entender que es más importante la esencia, el corazón para con Dios, que lo que uno hace alrededor de Dios. Lo voy a dejar ahí porque se nos va a extender mucho. Entonces, para ir concluyendo, mis amados, a Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los limpiados? O sea que Dios espera de todos nosotros una adoración, que glorifiquemos su nombre, que nos volvamos del camino que no es, que nos humillemos delante de Él, y no porque Él nos quiera humillar, sino porque es correcto hacerlo. Y quinto, le agradeció. Entonces, Él viene y dice, ¿por qué no eran 10 los que se fueron? Y solo volvió uno que diese gloria a Dios, siendo este un extranjero. Y termina diciendo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora mire, podríamos encerrar todo esto en una palabra, la ingratitud. La ingratitud es el acto por el cual uno no entrega el agradecimiento, la honra merecida por algo que recibió. Si alguna vez usted ha hecho un favor
y no le han dado las gracias, pues ya el favor está hecho. Pero uno, la verdad, aunque no lo haga por las gracias, como mínimo espera unas gracias. ¿Cierto o no? ¿Alguna vez ha hecho un favor y le han agradecido? ¿Cómo se siente? Se siente bien, dice, qué bueno. ¿Y quedan ganas de volver a hacer el favor? Cuando no le dan gracias, ¿qué dice? ¿Le dan ganas otra vez de hacer el favor? La verdad es que no. Uno todavía vuelve a hacer otro, y de repente hace otro, pero no hace todos los favores. Llega un punto en el que uno dice, no, este es un mal agradecido. ¿Cierto o no? Entonces quiere decir que al agradecido se le multiplican los favores. Al agradecido se le multiplican los milagros. Pastor, pero ¿cómo es? Es que lo estamos viendo. El hombre regresa dándole gloria a Dios, agradeciendo al Señor. Y dice, ¿dónde están los demás? ¿No tenían que venir ellos también? ¿Fueron limpios? Sí, fueron limpios. ¿Y por qué no regresaron? Pues no sé, se fueron corriendo para donde usted les digo. Bueno, pero yo sí regresé y vine a dar gracias. Y entonces él le dice, ¿no eran 10 y solo este regresó a dar gracias? Y entonces él le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Y él recibe otro milagro que no estaba pidiendo. El agradecimiento genera oportunidades que nosotros no estamos pidiendo. Cuando una persona es agradecida, usted va a ver que el corazón de aquel que hace el favor se empieza a inclinar hacia la persona. Es como cuando alguien llega al restaurante y le dicen a Junior, por ejemplo, mire qué rica su comida, lo quiero felicitar porque su restaurante está muy lindo. Y él probablemente, la mayoría de personas, quizá en el mejor de los casos, le dejaron una propina y le dieron gracias por la comida. Pero cuando alguien se acerca a darle un agradecimiento extraordinario, dice, le voy a dar su pancito para que se lleve. Mire, yo, ahora que comí su comida me recordó a mi abuelita que era de Maracaibo. De verdad que mira, las lágrimas se me salían. Le doy gracias a Dios por su iniciativa, yo bendigo sus manos. Oye, tanta bendición y tanta cosa bonita que dan ganas de seguir bendiciendo, ¿cierto? Sea agradecido, mi amado. Mire, le voy a decir algo, el que agradece nunca se equivoca. Nadie le va a decir, ¿por qué me estás agradeciendo? Sos un loco. No, todo el mundo le recibe uno las gracias, ¿se ha percatado? Sea agradecido, no sea malagradecido, porque el malagradecido cae en una maldad del malagradecimiento. Y es que le roban las bendiciones subsecuentes que tiene preparadas. El que no agradece se limita y no conoce lo que Dios tenía preparado más adelante. Impresionante. ¿Cuántos quería salvar Jesús en ese día? ¿A 10? Por eso él pregunta, ¿y dónde están los demás? Yo les tenía una ñapota preparada, pero se fueron. ¿Y ahora cómo se las doy? ¿Se imagina? ¿Se imagina que usted en su retiro de alineados hubiera dicho, no, yo aquí me voy? Ya, el Señor me perdonó, ya vi yo, no me gusta más, tengo cosas que hacer, además juega mi equipo a las 4, después de mediodía me voy. ¿Se imagina? Que se hubiera perdido. Pero cuando usted tiene agradecimiento en su corazón, usted regresa. ¡Wow! ¿Y para qué lo hace Dios regresar? Para bendecirle más, para agregarle más. Ya uno está satisfecho y todo lo bueno que Dios hizo. Y ahora viene y lo regresa y vení porque hay más y le agrega más. Lo que usted vive hasta el día de hoy no es lo más de Dios. Tengo que decírselo. Aunque usted le esté yendo muy bien, eso no es la mejor versión que Dios tiene para usted. Dios le tiene mucho más preparado, mucho mejor preparado. Así que usted tiene que regresar y darle gracias al Señor. Mire, el Señor no le va a decir, mira, pero ¿y por qué me estás dando gracias? Es que cómo no te voy a dar gracias por todo lo que haces y cuándo voy a terminar de darte gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer. ¿Cuándo terminaré de darle gracias al Señor? Nunca se va a equivocar en agradecerle al Señor, en glorificar su nombre, en adorar su nombre. Nunca se va a equivocar y por el contrario, siempre va a acertar y siempre va a recibir mayor bendición de aquello por lo cual usted está agradecido.
haciendo, por lo cual usted está glorificando, o aquello que usted le da al Señor, Él se encarga siempre de darle más a usted. Y aquí vemos cómo el Señor tenía preparada la bendición para todos, pero 9 medios bobos se regresaron, no, medios no, bobos completos se fueron a donde no debían, y solo uno tuvo entendimiento espiritual. Solo uno comprendió que Dios no estaba en aquel lugar, y no porque Jesús no fuera a aquel lugar, sino porque en ese momento Dios se manifestó allí. ¿Y dónde tenía que ir? Donde Dios estaba. Otros días Jesús se presentaba en la sinagoga. Que conste que la sinagoga y la iglesia no es lo mismo, ¿verdad? Yo le digo la palabra iglesia para que lo relacionemos bien. Pero la sinagoga es el lugar en el cual ellos se reunían. No es el templo, no es el templo. El templo era otra historia. Como no habían tantos templos, solo había uno en Jerusalén, las sinagogas eran las sucursales, pero no era un templo, era más pequeño. Y ahí ellos desarrollaban su enseñanza. Pero no es esta iglesia. Esta iglesia es una entidad única que surgió por el sacrificio de Jesús y con la venida del Espíritu Santo. No es esto. Así que si yo le digo, solo es de referencia, pero no hay identidad en una y otra. Entonces, regresamos. Dios tenía preparada bendición para todos, pero solo uno entendió el mensaje. Uno le pegó en el corazón y ese se desvivió por el Señor. Y al hacerlo, Dios le regaló lo que él no había pedido. Y la historia sigue siendo igual. Este día que hay muchos unos, tú eres un uno. Muchos escuchan del Señor. Muchos reciben milagros, mi amado. Muchos. ¿No cree usted que los milagros son escasos? No lo son. Dios da constantemente porque Él es bueno, todos los días, a muchas personas, a justos e injustos, a pecadores y a santos, a todos, porque Él es bueno. Y algunos ni siquiera llevan una buena vida y se atreven a pedirle a Dios, y Dios, porque es bueno, les bendice, les da, porque Él tiene un propósito con ellos. Y aunque bendijo a muchos, a veces solo hay uno. Y tú hoy, como un uno, yo te quiero invitar a que seas un buen uno. Que sepas tú que hay 9 que no llegaron a este lugar. Que sepas tú que hay 9 que no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Pero que hoy tú, por haber regresado, y no me refiero hoy solamente a este día, sino a este tiempo, por regresar al Señor, por no apartarte de Él, por no permitir que los demás te influyan. Porque bien pudo haber dicho alguno, pudieron dudar entre sí, mira, pero ese Jesús no lo conocemos. Conocemos allá a los fariseos, conocemos a los sacerdotes que están allá en la sinagoga, esos sí los conocemos, esos están acreditados. A este Jesús, no, ese es primera vez que lo vemos. Qué bueno que Dios obró un milagro, porque Dios obra milagros en todos lados. Así dice la gente, ¿verdad? Dios puede usar a cualquiera. Así dice la gente. Y entonces en medio camino les pudieron haber metido esto, ¿verdad? Y haber tenido pláticas malas como esta. Yo le quiero aconsejar que usted no tenga pláticas malas, mi amado. Si usted quiere que en su corazón y en su vida haya cosas buenas, la Escritura dice que usted tiene que permanecer pensando, hablando, sintiendo y haciendo lo que es bueno. Donde hay una plática mala, mire, empiece a poner sus piecitos, por no decir patitas, piecitos a caminar y sálgase de ese lugar. Peor si van a hablar mal del Señor. Quítese. Van a hablar mal de otro. Vamos a dejar al Señor en pausa. Hablar mal de otro. No se preste a eso. Estos hombres pudieron haber perdido su bendición, la principal de ellas. Porque lo más importante es entrar al reino de los cielos, ¿cierto? ¿Dónde va a pasar el resto de la vida uno? Ellos lo perdieron. Pero se llevaron un milagro. Se fueron sanos, pero no al cielo. El otro se fue sanito y coleando, dirían, ¿verdad? Se fue sano y salvo. Mire qué importante. Y quién sabe qué fue lo que hablaron. Y si hablaron mal, mi amado, mire, todos venimos de malos patrones de conducta. Y a veces a nosotros se nos da muy fácil hablar malo y lo malo.
Y le damos, le damos, le damos, le damos. No lo haga. Piense lo bueno, hable lo bueno, actúe lo bueno y Dios le va a bendecir siempre. Entonces este se separó del grupo. Ustedes vayan a donde quieran, yo voy de regreso. Y volvió. Y al hacerlo, recibió la bendición. Aquellos por su ingratitud recibieron la maldición. Esa maldición, pues no es una maldición directamente, sino la maldad que genera la ingratitud, porque es la que roba las bendiciones futuras. Así que mi amado, hoy yo quiero invitarle para que usted pueda presentarse delante del Señor y darle gracias esta mañana. Y aprender de este hombre que nos enseña mucho, que era un hombre que no estaba calificado. A veces nosotros nos sentamos ahí pensando que es necesario leer la Biblia completa para poder estar en un nuevo nivel. Y por eso tenemos hasta formas de leer la Biblia, ¿verdad? Y lea la Biblia en un año y uno dice, lo voy a hacer porque entonces voy a cambiar de nivel. No es verdad, mi amado, no por leer la Biblia usted va a cambiar. Por obedecer la Escritura, usted sí va a cambiar. Es mejor que usted se sepa un capítulo a que usted se lea la Biblia como que es el periódico del día. Es mejor que usted sepa un versículo bien agarrado, y no porque se lo memorice, porque se lo puede memorizar, sino porque lo haya hecho vida, lo haya tenido en usted y dice, yo voy a regresar con esta historia. Yo soy un número 1 y voy a regresar al Señor. Y voy a darle gracias y voy a darle gloria. Y yo sé que Él es bueno. Y no solamente me va a hacer me va a ayudar en lo que necesito, sino me va a ayudar en aquello que ni siquiera sé que necesito todavía. Y entonces usted se apropia de esta historia. Por poner un caso, usted la recibe y dice, y se identifica con el, ya no el leproso, con el sano. Porque un día todos fuimos leprosos. La lepra en la Escritura simboliza el pecado. Y un día todos estuvimos entregados voluntariamente al pecado. Hoy peleamos en contra de él y gozamos de la libertad que Dios nos dio, del perdón de pecados y la libertad que nos da del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Por eso podemos pelear. Antes de Cristo usted no podía pelear. Usted se entregó al pecado, lo viví y se acabó. Y quizás si usted podía tener alguna conciencia, decir, sí, esto está mal, pero esto es lo que yo quiero hacer y me aguanto las consecuencias de Sion. O de repente no quería las consecuencias y ocultaba y engañaba para hacer aquello que usted quería hacer. Pero ahora el Señor nos dio perdón de pecado y libertad. Por lo tanto podemos volver confiadamente a presentarnos delante de Él. Ya el pasado quedó atrás. La enfermedad, la lepra quedó atrás. Pastor, pero de repente me aparece una manchita por ahí. Vaya con el doctor. Preséntese al sacerdote. Y se presenta delante del Señor Jesús. Señor Jesús, mira, aquí vengo otra vez la misma mancha, Señor. Venga, vamos a seguir. Le sana. Sale de aquel lugar. Es que no le puedo decir que es mágico porque no es mágico, sino que es milagroso. ¿Cómo Dios nos perdona? No tengo idea, mi amado. Pero sí sé que Él pagó por el precio de mis pecados. Y entonces, como la cuenta está saldada, no importa cuántas hamburguesas me coma, que yo no voy a pagar esa cuenta. Eso sí, de tanta hamburguesa me puede caer muy mal. Así que vaya pidiendo su ensaladita también. Pero dentro de la hamburguesa, dice yo. Mi amado, sea agradecido. Y esta mañana es una mañana preciosa para que tú le puedas agradecer al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho. Empieza a recordar, mire, yo me pongo con el Señor y me pongo a recordar cosas y le digo, Señor, ¿te acordás de tal cosa? Y mira, yo le empiezo a recordar, aunque yo sé que Él nunca se lo ha olvidado, ¿verdad? Sino yo me empiezo a acordar a mí mismo platicando con Él. Y te acordás aquella vez que esto y esto y esto. Yo ya sé que Él sabe, pero de todas formas se lo cuento. Se lo vuelvo a contar. No por Él, por mí. Porque de nuevo empieza a aparecer el agradecimiento en mi corazón.
No para decirle al Señor, Señor, ¿te acordás que te agradecí? No, 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 sino para que de en mí otra vez yo lo vuelva a vivir y decir, ay Señor, de verdad que qué bien que lo hiciste, mirá, lo hiciste pero perfecto. No pudo ser de mejor manera. Y cuando yo empiezo a darle gracias por eso, otra vez empieza a surgir el agradecimiento en mi corazón y me mete a mí en las sandalias o en el lugar de aquel hombre que era leproso, que Dios le limpió, que le permitió acercarse y que le dio la oportunidad de estar ahí junto con él. Y al hacerlo recibió un mayor milagro del que él estaba pidiendo. Entonces yo sé que cuando yo me acerco al Señor y agradeciéndole por cosas pasadas, mi amado, yo le agradecí. La primera vez que yo tengo conciencia del Señor, yo tenía como 7, 8 años. Bueno, no, sí, 7, 8 años. Y a veces yo me llevo con el Señor, así digo yo, ¿verdad? O me voy para aquel momento a volver a contárselo, como que Él no hubiera estado ahí, ¿verdad? Pero yo le digo, Señor, gracias. Gracias por haber visitado a aquel niño que yo era. Gracias porque yo sé que tú siempre estuviste allí. Y te acordás, Señor, cómo lloraba. Yo así hablo con el Señor. Y en medio de aquella conversación, yo vuelvo a sentir lo lindo que fue aquel momento. Ya hace más de 40 y tantos de años. Pero yo vuelvo a vivir aquel momento y me llena de gozo mi corazón. Y le empiezo a relatar, y te acordás tanto tiempo después, y te acordás de esto. Y yo le empiezo a relatar, y le empiezo a hacer la historia que no necesita él, sino yo. Por eso agradecemos, mi amado. Por eso el Señor le dice, ven y agradece, porque el que necesita la historia no es él, eres tú. ¿Cuántas veces nos volvemos malagradecidos porque tenemos pésima memoria? Mire, usted dele gracias a Dios por todo y dele gracias a todos por todo. ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a su esposa por estar con usted? Y vaya, si no lo aguantaba. ¿Quién sabe si solo es el único ser en todo el universo que lo pudo haber aguantado a usted? Yo estoy bien consciente de que yo le doy gracias a Dios por mi esposa y le tengo que dar gracias a ella, porque vaya, si no me ha aguantado. Mire, dele gracias a sus hijos. Gracias porque eres mi hijo. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero gracias porque eres como eres. Usted no le puede agradecer a su hijo porque es su hijo. Si él no lo pudo hacer, fue Dios el que se lo puso ahí. Así que no le dé gracias a Dios, no le dé gracias porque es su hijo, dele gracias porque es como es. Si hay algo bueno hay que agradecer. Dele gracias a los amigos. Al que lo trajo a la iglesia, dele gracias. Al que lo llama para decirle, ¿cómo estás? Dele gracias, mi amado. Al que ora por usted, dele gracias. Mire, ninguno de nosotros es perfecto. Es verdad. Todos tenemos errores. Todos tenemos debilidades. Pero a pesar de ello, el Señor nos unió para bendecir, para hacer fluir en medio de nosotros, hombres y mujeres imperfectas, con el montón de errores y debilidades, para hacer fluir algo bueno. Es una contradicción lo que el Señor hizo, porque Él no eligió lo bueno, ni lo sabio, dice la Escritura, sino lo injusto, lo vil y lo menospreciado, para hacer lo mejor que se podía hacer. Para demostrar que las cosas buenas no es por los hombres buenos, sino porque Dios es bueno y puede usar aún a los peores, como yo. No te voy a incluir en el combo, solo yo. Como yo, para hacer algo bueno en su nombre. Sé un portador de bien. Bendiga a sus hijos. Gracias. Si alguien mira en la puerta y le hace un favor, dele gracias. Mire, yo soy el encargado. Bueno, normalmente yo le pago a la gente que me trabaja. O en el peor de los casos, yo soy el que dice pague. Y yo me topo con unos casos. Yo digo, mira, si tan siquiera dijeras gracias, otra historia correría contigo.
Y no porque yo sea malo, pero el agradecimiento genera una dinámica bien diferente. Cuando le paguen, de gracias, mi amado. Es su obligación, pastor. Es verdad, es cierto. Pero dad gracias en todo. Y usted va a generar el favor y la bendición del ser agradecido. Es que no me dieron completo, pero dé gracias por lo que sí le dieron. Ahí después arregla lo del completo. Lo que usted cree que le hace falta. Después lo arregla. Pero sea agradecido. Le voy a decir dos cosas, una gran bendición. Número uno, va a generar favor en el corazón de la persona a la cual usted le está agradeciendo. Número dos, y la más importante, no va a caer la maldad ni el rencor en su corazón. Va a sacar lo malo y va a hacer que lo bueno se genere. Dele gracias a Dios por la comida que tiene. Dele gracias a Dios por el que le sirve el plato de comida. Dele gracias a Dios porque alguien se lo preparó. No, pero es que a mí me queda mejor. Mire, yo soy cocinero aficionado. Yo cocino porque me gusta comer. Digo, cocinar, perdón, se me salió. También me gusta comer. Y lo peor que le puede pasar a uno es que uno se esmeró en algo y lo presentó de la mejor manera, y a la persona que uno se lo está presentando, porque es más allá del sabor, mi amado. Es amor invertido en un platillo. ¿Y si pedimos una pizza? Ay, está bien, tal vez no quedó tan rico. Voy a aceptarlo. Pero ¿qué es lo que genera? No cocino más. Pero si, qué rico. Mira, el otro día te quedó mejor, pero este está bueno. Mire, dele gracias. Ay, gracias por este, qué rico que quedó. Mira, sí, que no sé qué. Ya después de que la persona está ya satisfecha con el agradecimiento, usted puede hacer sus observaciones, ¿verdad? Si son necesarias, mi amado. Y si no lo son, ¿para qué las dice? Si viene su esposa, qué linda que te ves. Mira, no es como hace 20 años. Ni modo, ¿cómo va a ser hace como 20 años? Sí, no, nunca pasó por el espejo. Mira, hace 20 años tan hermosa que eras. ¿Cómo le dice eso, mi amado? De verdad que un día se iba a amanecer usted muerto, envenenado por comida. Y vamos a aplaudirle a la hermana. Dele gracias que gastó su juventud en usted. Dele gracias. Yo no miro aquí ningún maltratado, mis amados. Todos los miro bien sanitos y bien tratados y servidos. Así que dele gracias. Rosadotes, llegando a rojo. Sea agradecido. Dios le tiene preparadas mayores bendiciones. Sea agradecido con todos. Y usted va a ver que su corazón siempre va a estar en el carril correcto. Yo puedo imaginar aquella vida que hablamos llegando delante del Señor y decir: Señor, gracias por toda la vida que me diste. Tú sabes que no tengo más. Esto es todo lo que yo tengo. Pero yo te doy gracias a ti. Con esto yo puedo vivir 2, 3, 4, 5 días. Pero yo te voy a agradecer. Y le honró, le glorificó, le agradeció con un acto. Le voy a decir una última. El agradecimiento nunca puede ser oculto. Si usted tiene gratitud en su corazón por algo, por alguien, vaya y hágalo. Entonces va a ser genuino. Un agradecido en secreto, ¿cómo puede ser eso? Nadie nunca lo va a saber. Dígalo, atrévaselo a decir. Dele gracias. Dígale gracias, mire, usted ni sabe por qué le doy gracias, pero le doy gracias porque un día pasó esto y esto. Muchas gracias. Y si no se lo puede hacer, con sus actos demuestra el agradecimiento. Si alguien un día le dio la mano, si Dios le bendijo, tal vez no le puede decir a Dios, ya le dijo todas las veces que le podía, que estaba agradecido por eso, pero usted con sus actos, usted va a reproducir la bondad que Dios generó.
Así que, ¿qué le parece si le damos gracias al Señor esta mañana? Honramos su nombre, nos volvemos a Él, hoy nos rendimos delante de Él, hoy dejamos todo orgullo en nuestras vidas para poder dar paso a la humildad que nos corresponde delante del Señor. Quizá nosotros pensamos que entre hombres no debemos, ninguno es mayor que nosotros, y podría decirlo con alguna razón, dependiendo qué se diga. Pero delante de Dios, mi amado, no tenemos nada que atribuirnos. Nosotros sí somos menores que Dios. Nosotros no estamos en ninguna postura de exigirle nada a Dios. Y si Él quisiera no volvernos a ver, Él es Dios y no tiene ningún reproche para con Él en tomar una decisión. Porque lo que nosotros tenemos es por gracia. Y por ser por gracia, debemos darle gracias. Así que cierra tus ojos por un instante y vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo bueno que tú has hecho. Muchas gracias, Señor, por las múltiples, incontables, innumerables formas en que tú has manifestado tu bondad para con nosotros. Señor, no podemos decir más que agradecerte, más que tratar de relatar lo que pensamos y sentimos de todo lo bueno que tú has hecho, Señor. Muchas gracias. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que cada uno de los presentes pueda encontrar en su corazón un agradecimiento tan profundo, que empiece, Señor, a través de reconocer lo bueno que tú has hecho, de reconocerte a ti por quien tú eres, por lo grande, majestuoso y bueno que tú eres. Y tú, siendo esta persona tan grande, te acercas a nosotros para podernos ayudar y bendecir. Muchas gracias, porque tú no tenías ninguna obligación, no tenías ninguna necesidad, no había ningún motivo real por el cual pudieras acercarte o quisieras hacerlo, pero así lo quisiste, Señor, de tu plena voluntad, de tu infinito amor, de tu gran misericordia. Y hoy venimos a agradecerte, a honrarte, Señor, a rendirnos delante de ti, a decir que no solamente eres tú, Señor, de todas las cosas, sino eres Señor de nuestra propia vida. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy nos prostramos delante de ti, a tus pies, Señor, dándote gracias. Gracias por todo lo bueno que has hecho, Señor. Gracias aún por las cosas que no recuerdo y que sin duda alguna tú hiciste por mí. Gracias por aquellas cosas que quizá olvidé, pero sé que tú hiciste por mí. Gracias por lo que puedo recordar. Gracias por lo que hoy vivo. Y desde ya te empiezo a dar gracias por lo que voy a vivir, Señor. Gracias por la bendición que traes tú a mi familia. Gracias porque tú has fijado tus ojos en nuestras familias, Señor, para traer bendición, para traer de tu presencia, para traer de tu benevolencia a estas familias, Señor, cada una de ellas. Yo te doy muchas gracias porque estás cambiando hogares, porque estás cambiando la historia de nuestras generaciones, la historia de nuestros hijos, la historia de nuestros nietos, aún las propias nuestras están siendo cambiadas desde ya, Señor, y yo te agradezco por todo lo bueno que estás haciendo. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tu amor y tu misericordia venga sobre nosotros en esta mañana y que podamos decir con propia voz, y de todas las cosas que hemos recibido podamos darte gracias, podamos glorificar tu nombre a gran voz delante de muchas personas, y que sepamos, Señor, que lo que tienes por delante son mayores bendiciones que las que estamos viendo hoy. Levanta tus manos y empieza a agradecerle al Señor, empieza a darle gloria al Señor con tus propias palabras. Si no sabes qué decir, empieza a hacer como yo hago. Empieza a recordar las cosas buenas y díselas. Empieza a recordarlas tú y empieza a contárselas al Señor. Y mientras se las cuentas, te puedo asegurar que el Espíritu Santo va a empezar a moverse, va a empezar a hacer algo en ti, y algo va a empezar a brotar de en medio de tu corazón.